La iglesia del Señor Jesucristo así debe estar siempre, gozosa, gozosa, gozosa. Porque nosotros lo que estamos haciendo es adorando, alabando y glorificando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, con tu corazón, con tus palabras, ¿cierto? Con tus brazos, con tus piernas y con todo nuestro cuerpo. Todo nuestro cuerpo es un instrumento de adoración y alabanza para el Rey de Reyes, Señor de Señores, pero en especial nuestra alma y nuestro espíritu. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Nosotros hace 15 días vimos la necesidad del arrepentimiento. Hace 8 días vimos el significado del arrepentimiento. Y qué bueno que cada día repasemos y meditemos más en esa palabra para poder llevar el Evangelio de las buenas nuevas. Cuando tú y yo tenemos claro qué significa, por qué es necesario el arrepentimiento, qué significa el arrepentimiento para tu vida y para mi vida, y así las otras enseñanzas más. Hoy la enseñanza continúa, pero hablamos hace 8 días del Salmo 51. ¿Bien, hermanos? El Salmo 51 es un salmo donde nos muestra el significado del arrepentimiento. Un ejemplo real, un ejemplo vivo de lo que lo que Dios, ¿cierto?, hizo a través de David. David viene de una situación muy difícil en su vida. Una situación donde, por causa de la desatención, por causa del descuido de la comunión con Dios, ¿no es cierto?, David peca. Pero David peca a escondidas. ¿Sí? Él peca a escondidas, como muchos pensamos hoy que pecamos a escondidas, ¿cierto? Entonces cuando viene la presión de parte de Dios, ¿no es cierto? Cuando viene esa presión, cuando viene como que algo empieza por aquí, algo por allá, y entonces uno dice, pero ¿qué será? ¿Qué me pasa? Y muchas veces el personaje es tan sinvergüenza y dice que ¿qué me pasa? Y escondiendo el pecado, ¿cierto? Y eso es lo que pasó realmente en la vida de David. Por eso el significado del arrepentimiento trae resultados maravillosos. Cuando tú y yo nos arrepentimos verdaderamente de corazón, eso es maravilloso en tu vida y en mi vida. Es una restauración total, ¿cierto? Con nuestra relación en la intimidad con Dios. Porque Dios hizo, de toda la creación, Dios hizo al hombre, como a los seres humanos, como algo muy especial para Él. Muy especial a los seres humanos, ¿cierto? No hizo la vaca ni al burro, ¿no es cierto? Como algo muy... No, hizo a los seres humanos, porque tanto los animales y las plantas forman parte de la creación de Dios. Pero Dios hizo a los seres humanos con algo, ¿cierto?, como muy especial para ellos. ¿Para qué? Para que el ser humano, ¿cierto?, con un propósito importante y especial, para que el ser humano tuviera una intimidad con Dios. Por eso lo hizo especial. Por eso lo llamó, ¿cierto?, a que sojuzgara, a que señoreara, a que administrara todo lo que Dios había creado. Amén, hermanos. Ese es el propósito principal. Vamos al Salmo 51. Vamos a leer antifonadamente. Yo leo 3 versículos y ustedes leen 3 versículos. Amén, hermanos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y entendido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concebió mi madre. He aquí tú amas la verdad lo mínimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados
y borra todas mis rebeliones. No eches delante de ti, no quites de tu Santo Espíritu, mueve mi gozo de tu salvación y espíritu noble de tu sustento. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces se agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto por tu ofrenda de toda quemada. Entonces se ofrecerán becerros de ropa. Bendito Padre nuestro que estás en el cielo, te damos infinitas y muchísimas gracias por este momento de transformación, de restauración, de cambios, de grandes señales, prodigios, milagros, liberaciones, por el poder, Señor, y por la bendición de tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque tu palabra en esta mañana, conforme a la voluntad y el propósito tuyo, te lo pedimos que sea acompañada con el poder y la unción y la guía y la administración del Espíritu Santo de Dios, Señor. En tus manos preciosas entregamos este tiempo poderoso, este tiempo, Señor, de grandes y ricas bendiciones para tu iglesia, y también te bendecimos a ti, Señor, Dios único y verdadero. Te suplicamos y te pedimos, Señor, seas tú, conforme a lo que tú tienes ya dispuesto, conforme a lo que tú tienes ya establecido en esta mañana para tu iglesia, mi Señor Jesucristo, para que seas tú haciendo, obrando, preparando cada día, Señor, nuestras almas, nuestros corazones, espíritu, Señor, y nuestro cuerpo, amado Padre de la gloria. Gracias, muchísimas gracias, porque tú eres un Dios poderoso, porque tú eres un Dios, Padre, que no se complace con la maldad, Señor. Que tú eres un Dios, porque tu naturaleza, Señor, tu esencia es el amor, Señor. Gracias por esta mañana. Te pedimos y te suplicamos, te rogamos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos para que sea tu palabra en esta mañana. Ayúdanos para que sea el otro consolador, el Espíritu Santo de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Que seas tú, Señor, trayendo con poder y gloria tu palabra a todas las áreas de nuestras vidas, Padre nuestro. Bendecimos esta enseñanza, bendecimos esta palabra, Padre del cielo, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Iglesia, la oración tuya y la oración mía tienen que ser muy personales. No es una oración para todo el mundo, es una oración muy personal. David utiliza esa oración personal para él. Y nos vamos a dar cuenta en los 19 versículos de la Biblia que David no se nombra sino él. ¿Y nombra a quién? A Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. David dice yo, mi y mi pecado. Tres términos que David utiliza aquí: yo, mi y mi pecado. Los ojos de David no están sobre alguna otra persona o sobre alguna otra cosa, sino están es en su vida. Están sobre él y nuestro Señor y Dios. Era el hombre de Dios. ¿Quién era David? Un hombre de Dios. Pero el hombre de Dios, escúchalo bien, tú y yo, como David, el hombre de Dios no se puede salir con la suya. Gracias, hijo, por ese amor. En cosas como esta, en cosas tan delicadas que la había cometido David. Tarde o temprano, iglesia, como siervos de Dios, no nos vamos a salir con la luz.
Tarde o temprano saldrá Dios, sacará Dios a la luz y no te van a servir las lágrimas de nada. ¿Cierto? Porque eso fue lo que pasó. ¿Qué pasó con David? ¿Le sirvieron de algo sus lágrimas? Sí, perdóname mi amor porque me equivoqué contigo. Perdóname mi amor, perdóneme papá, mamá que me equivoqué contigo. Sí, David. De pronto, si nosotros perdonamos, también Dios también perdona. Pero iglesia amada, pero ese pecado tiene un costo. Ese pecado que se oculta, ese pecado que muchas veces escondemos, o ese pecado que ya salió a la luz y que lo confesamos, ese pecado tiene un costo. Bíblicamente lo vamos a ver. ¿Se acuerdan que dice 1 de Juan 1:9? Que si confesares tus pecados, el Señor es bien y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Lo primero que tenemos que hacer, amados hermanos, es mirar nuestro corazón. Porque a veces se confiesa el pecado, pero son palabras baratas, porque el corazón sigue igual. Entonces, primero lo que hay que mirar es, ¿realmente estoy dispuesto? ¿Quiero arrepentirme de corazón, hermano? ¿Qué quiere decir en 1 de Juan 1:9? Que si confesara tus pecados. O sea, quiere decir que si tú y yo confesamos nuestros pecados, tenemos que confesar nuestros pecados así como Dios los ve. Exactamente como Dios los ve. Porque Dios no está mirando las palabras que tú y yo estamos usando. Dios te está mirando tu corazón. Y así como Dios mira tu corazón, así mismo debemos confesar nuestros pecados para que digamos delante de los ojos de Dios que sí estamos realmente buscando un arrepentimiento y un perdón verdadero. Exactamente como así como cometemos el pecado, así mismo Dios los ve. Y así mismo tenemos que, ¿qué, iglesia? Confesarnos. ¿Para qué? Para poder restaurar una comunión con Dios. Por eso hay muchos que no tienen esa facilidad, esa intimidad, esa comunión con Dios. La dificultad es grande. ¿Por qué? Porque no se ha podido restaurar esa comunión con Dios a causa del pecado que está oculto. David hace 3 cosas. Número 1, mira su pecado. Lo primero que tenemos que hacer tú y yo es lo mismo que David hizo. Miremos mi pecado. Eso es lo primero, miremos. David, ¿qué hizo? Mira su pecado. Número 2, mira a su Dios. O sea, David, ¿qué hace? Mira su pecado, inmediatamente mira a Dios. Que lo que David veía en su pecado, ¿cierto? Sabía que Dios estaba mirando exactamente lo que David había hecho. Número 3. Y por último, mira su corazón. Mira su corazón. Vamos a ver 3 características de la oración de confesión. 3 principios fundamentales en tu vida y en mi vida que nos van a enseñar, ¿cierto? Y con esto, que el Espíritu Santo de Dios nos va a enseñar, nos va a ministrar poderosamente, ¿cierto? Nos va a llevar a una dimensión espiritual mucho más grande. Número 1, el costo de pecar. Fue muy doloroso lo que le pasó a David. Los que conocemos y los que hemos estudiado la vida, la historia de David. ¿Qué vino en la vida de David? Ruina, destrucción, consecuencias, muerte.
Su hijo violó a su hija. El otro mató a su hermano. Su hijo, el que más amaba, lo perseguía para quitarle el reinado, para matarlo. Hijos, créanme, hermanos preciosos, que cuando nosotros estamos dispuestos a recibir, decir, yo recibo y estoy dispuesto, Señor, a confesar el pecado. Muchas veces, Dios no necesita, a veces, muchas veces, no necesita que vaya y le digas tú a tu esposa, ni a tu esposo, ni a tu papá, ni a tu mamá. Ve en secreto con Dios, dile, mire, Señor, yo sé que tú me estás viendo. Yo sé que yo me acosté con esa fulana. Yo sé que yo miré con deseos carnales a ese fulano. Yo sé que tú lo ves porque tú lo sabes todo y lo ves todo, Señor. El pecado que más destruye, ¿sí?, que está más destruyendo a la humanidad desde los tiempos de la ley, se llama sexo. Porque la carne ve a toda hora una oportunidad en el ¿qué? En el sexo. ¿Cuál fue el costo del pecado, mis amados hermanos? Versículo 1 y 2. Ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades, por mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Pero antes de desarrollar estos primeros 2 versículos, vamos a escuchar algo bien importante. Caer en la lujuria, caer en la fornicación, caer en las páginas pornográficas, caer en la laxidia, caer en el adulterio, parecen ser actos momentáneos. Eso fue de un momentico nomás, pero 15 minuticos ahorita. Parece ser. Lo de David, ¿qué parecía ser? ¿Un acto qué? Momentáneo. Sale a la terraza del palacio y ve a esa mujer espampanante piel canela bañándose. ¿Cierto? Fue un acto ¿qué? Momentáneo. ¿Pero qué hizo? Después David anidó ¿qué? El pecado. ¿Y el pecado lo llevó a qué? A la muerte, a la consumación. Pero qué tremendo precio pagó David. Posiblemente David planeó pecar. Posiblemente, no lo dice David, planeó pecar, porque David tenía que irse a la guerra, ¿cierto?, con el ejército. Pero David se quedó. O sea, desobedeció desde ahí. Desobedeció, ya estaba planeando. Entonces, aparentemente, ¿no es cierto? Cuando él volvió de la batalla a la casa y volvieron y salieron otra vez a la guerra, él debió haber salido, él no se debió haber quedado. A veces la esposita o el esposito dice, mi amor, que a mí no vamos a hacer pecado. Mi amor, que a mí, ay no mami, estoy cansado, estoy no sé qué. Ay no mami, ya acabamos de llegar, no, ve tú sola. Pero ¿qué está pensando? ¿Por qué se quiere quedar sola? ¿Por qué se quiere quedar sola? ¿Por qué le gusta? Hay esposas y esposos que les gusta estar solos. ¿A qué se debe eso? David, ¿cómo estaba? Solo. Pero cuando la persona está sola, ¿cierto?, el pecado le entenebrece su mente y se olvida de que hay un Dios que nos está viendo. Está observando, está mirando. Mira lo que dice en el Salmo 32, versículo 3 y 4. ¿Qué dice? Mientras callé. O sea, ¿se quedó qué? ¿Cuántos hay así en la iglesia? ¿Cierto? Por eso usted lo ve que no le salen las cosas. Por eso usted ve que vive, lo he dicho,
parece que hubiera comido caldo de víbora, ¿cierto? Parece que no sé qué, sí, parece. No la calla nadie, es una cantanetura. Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Sabe qué es el pecado? Eso. Usted se ve muy fuerte por fuera, pero por dentro parece una gelatina, porque sabe que en cualquier momento sale a la luz. En cualquier momento sale a la luz. Y dice, versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí. ¿Cómo era la vida de David? En el día, en la noche, sobre mí tu mano, o sea, ¿la mano de quién? De Dios. ¿Y qué más decía? Se volvió mi verdor en sequedad este verano. Se volvió mi verdor en sequedad, ¿es qué? ¿Cómo estaba su alma? ¿Cómo estaba su espíritu? ¿Cierto? Como en un desierto. ¿Cómo está el alma y el espíritu de aquel, cierto, que cae en su pecado? Como en un desierto. No le gusta que hablen de Dios, no sé qué. Ya, mire, usted es la santa, usted es el santo. ¿Qué haremos ahora? No sé qué. Y dice en otra versión, mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto que... ¿Cómo estaba el alma y el corazón de David? Destruido. ¿Cómo está el alma y el corazón de aquel que no confiesa el pecado? Destruido. Dice, me castigabas día y noche. ¿Cómo lo castigaba Dios? Con su propia conciencia. ¿Por qué hiciste eso? Mataste a un inocente. Y dice, y fui perdiendo fuerzas. Esa persona que va a perder. Por eso ya no tiene tiempo de orar. Por eso le da pereza abrir la Biblia. Por eso le da sueño. No se levanta ni a las 2, ni a las 3, ni a las 4, ni a las 5, ni a las 6 a orar. ¿Por qué? Que el mismo pecado lo lleva a ¿qué? A perder ¿qué? Sus fuerzas. Porque es que la fuerza tuya y mía no está exteriormente, está interiormente. Que Cristo es el que nos fortalece a nosotros. ¿Y qué más dice? Como una flor que se marchita bajo el calor del sol. ¿Cómo va a terminar esa persona? ¿Cómo terminó David? David pagó físicamente y espiritualmente por sus pecados. Y se enfermó. ¿Cómo anda una persona que encubre el pecado? ¿Cómo anda? Enferma. Pero el costo espiritualmente también fue grande. Perdió la pureza de su corazón. El pecado es el pecado que uno calla, es el pecado que uno no confiesa. Iglesia, va haciéndole perder la pureza de nuestro corazón. ¿Lo dijo David en el versículo 1? ¿Qué dijo en el versículo 1? Ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, ¿qué pasa? ¿Borra qué? Mis rebeliones. Lo primero que David está diciendo, mi pecado merece castigo, Señor. Es lo que dicen, es lo que está diciendo David. Mi pecado merece castigo, Señor. Gloria a Dios. Por eso le dice, ten piedad de mí. El pecado merece una disciplina. Cuando alguien pide piedad es porque sabe que viene un castigo. Gloria a Dios. Mucha atención a esta enseñanza, hermanos.
Muy importante el complemento de la enseñanza de los 8 libros. En el mismo versículo dice, conforme a tu misericordia. ¿Qué más dice? David sabía que había perdón disponible. Aleluya. Conforme a tu misericordia significa que David sabía que había, ¿cierto? Que había perdón disponible. Basado en el amor misericordioso de Dios. Basado en el amor misericordioso de Dios. Y muchos se basan en el amor misericordioso de Dios, pero encubren su pecado. Gloria a Dios. Versículo 2 que dice, iglesia, dice, lávame más y más que mi maldad. Mire cómo se sentía David. Cómo decía David, yo soy un trapo de inmundicia. El pecado me ha hecho cochino. El pecado me ha llenado de inmundicia, de laxivia, de oscuridad, de tinieblas. Bórrame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Su pecado debía ser limpio. Y David le dice, Señor, yo no puedo seguir más así. Yo no puedo seguir más así. Sucio. Inmundo. Y lejos de tu bondad. Sucio, inmundo y lejos de tu bondad. No quiero seguir más así. No puedo convivir con esa mancha y la culpa. ¿Qué decía David? No quiero convivir más. No quiero convivir más con esa inmundicia. No quiero convivir más con esta suciedad y esta mancha que me está atormentando, Señor. Está acabando con mi vida. Versículo 3, ¿qué dice? Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Sabe qué está diciendo David ahí? Señor Dios, yo soy el único responsable de mi pecado, Señor. Soy el único. Y para confesar nuestro pecado, iglesia, uno necesita estar arrepentido. Porque sería una confesión, ¿qué? Barata. ¿Cuántas veces no se ha escuchado a tu esposo decirle, mi amor, no lo vuelvo a hacer? ¿Cuántas veces no ha escuchado a tu esposa decir, mi amor, no lo vuelvo a hacer? ¿Cuántas veces no le ha dicho sus hijos, mamá, papá, no lo vuelvo a hacer? ¿Y cuántas veces tú le has dicho a tus hijos, hijo, no lo vuelvo a hacer? Se necesita arrepentimiento para poder confesar nuestro pecado, iglesia. David dijo, yo me hago cargo de mi pecado. O sea, ¿qué le estaba diciendo a Dios? Yo me hago cargo de mi pecado. ¿Qué le estaba diciendo a Dios? Señor, hágase conforme a tu perfecta voluntad, Señor, porque soy responsable de lo que yo hice. Versículo número 7. Ya volvemos, versículo número 7. Dice, purifícame con hisopo, mire, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Mira lo que usó, estas palabras que David usó con respecto al pecado. Miren los términos que usó. Manuelito.
Miren lo que dice. Miren lo que usó en el versículo 7. Nótense las palabras que usó aquí para el pecado. Transgresiones. ¿Qué significa? Quiere decir actos de rebelión, desafiar, dice desafiarlo, cruzando la línea que él ha trazado. ¿Qué quiere decir la transgresión? Que yo me estoy pasando, o sea, estoy transgrediendo los límites que Dios te puso a ti y que me puso a mí. ¿Eso qué quiere decir? Por eso dijo él, transgresiones. He transgredido los límites que tú me pusiste a mí. Y eso significa cuando la línea que él ha trazado, nosotros ¿qué? La pasamos. Y dice iniquidad, nombra iniquidad. ¿Qué significa? Corazón torcido, perverso. Pecado significa errar el blanco, fracasar al no satisfacer la norma de Dios. Persona que peca no quiere satisfacer, no quiere cumplir los propósitos de Dios. Gloria a Dios. ¿Estamos aprendiendo, iglesia? Aleluya. Saltamos al versículo 17. Vamos poco a poco, ahí vamos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué es lo que quiere decir? El Señor no quiere que usted rece ni 20 Padre Nuestro, ni lea la Biblia 10 veces en el año. No. Sí, el Señor, ¿qué quiere? Un corazón contrito y humillado. Por eso dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Que hay un espíritu que humillado, un espíritu que esté complacido con lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Dios qué quiere? Corazones contritos y humillados. Gloria a Dios. ¿Saben qué significa en el versículo 17? Hermanos preciosos, sugiere que el corazón de David no solamente se contaminó, sino que también se endureció. ¿El pecado qué hace? El pecado endurece el corazón tuyo. Y viene a la iglesia y el Espíritu Santo predica y dice, no, el pastor no tiene la razón. Pero no soy yo, iglesia, es el Espíritu de Dios que te ama, que me ama. No, es que no estoy de acuerdo con lo que el pastor enseña, no estoy de acuerdo. Yo tampoco estoy de acuerdo con lo que yo enseño, pero lo que dice la palabra de Dios, que vive el reino para siempre. Sí, estoy de acuerdo. ¿Qué pasó? El pecado que hizo en la vida de David, que convirtió su corazón de carne en un corazón de ¿qué? De piedra. Los ojos de David también quedaron afectados, amados hermanos. ¿Qué era lo que él veía? Versículo 3. ¿Qué era lo que David veía? O sea, ¿qué veía David? ¿Qué le afectó a David? Los ojos también, iglesia. Claro. Y a veces estamos viendo el pecado delante de nuestros ojos. No, seguimos haciéndolos. Escúchalo bien. Por lo general, los que tienen la conciencia y el corazón sucio siempre están a la defensiva. Ojo, papá, mamá, esposa, esposos. Ojo, que aquí no hay nada. Ojo, es una advertencia. Siempre están a la defensiva. Cuando hay una conciencia, hay un corazón ¿qué? Sucio. Gloria a Dios. Y se
está preguntando dentro de sí, ¿cuántos sabrán de lo que estoy haciendo? ¿Será que me van a pillar? ¿Será que tal cosa? ¿Será que lo otro? Iglesia, ya te pilló Dios. Amén. Y la carne te está diciendo a ti, me dice a mí, no, usted lee la Biblia, no, usted no sé qué, no, usted sí sé cuándo, ojo, porque la carne, esta carne donde tú y yo vivimos, la peor traicionera que tú tienes y yo tengo. Ay, pero eso no tiene nada que ver, pues, ¿qué tiene que ver? La novela Los pájaros que vuelan, no tiene que ver eso, son pájaros que vuelan. Sí, la están haciendo volar, pero al pantano. Al lodo cenagoso la están haciendo regresar. El pecado también afectó ¿qué? Los oídos. Primero ¿qué? Los ojos. Y también ¿qué? Los oídos. Porque perdió. Uy, tremendo, hermanos. Porque perdió, miren las consecuencias del pecado. Porque perdió el sonido del gozo y la alegría. Perdió el sonido del gozo y la alegría. ¿Qué pierde una persona, un cristiano? ¿Qué pierde? ¿Qué pierde? El gozo y la alegría siempre lo ve con cara de bofe. O siempre lo ve con boca cantaletosa. Bueno. Pierden el gozo y la alegría, la pierden. Lo dice el versículo 8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. O sea, que había perdido. No oyen. El esposo le está diciendo, mi hija, mi amor. No sé, la esposa le está diciendo, mi hijo, mi amor. No, se vuelven sordos, tercos y arrogantes, y se vuelven como unas bestias. El pecado, ¿a qué lleva al hombre o a la mujer? ¿A ser qué? La bestia. Gloria a Dios. ¿Y quiere que le diga una cosa? Cuando una persona pierde el oído por el pecado, nada, escúchelo bien, nada de lo que le diga le suena bien. Nada le suena bien. ¿Por qué? Nada le suena bien, ¿sabe por qué? Porque esa persona está fuera de la comunión con Dios. Los ojos, los oídos, hijos y los labios. Los labios de David se afectaron porque ya no podían testificar, ni siquiera cantar alabanzas a Dios. Ya no podía, versículos 13 al 15. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, sí, de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. ¿Los labios de David se afectaron? Sí, están cerrados. Qué bendición, iglesia. Que Dios nos prepare y nos capacite, así como nos capacita en su iglesia, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Nada puede cerrar la boca de un cristiano que vive en intimidad y en comunión con Dios. Nada es pero nada puede cerrar la boca de un cristiano, amados hermanos, como el pecado no confesado. ¿Qué está cerrando la boca de los cristianos? Muchos cristianos. El pecado no confesado. Gloria a Dios.
ojos, oídos, boca, su mente. ¿También qué? Se afectó. Versículo 6. Versículo 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender ¿qué? Sabiduría. Su mente quedó afectada, amados hermanos. ¿Por qué estaba suplicando David en eso? Sabiduría, hermanos. O sea, ¿qué había perdido? Su mente. Gloria a Dios. También se afectó. Número 1, ojos. Número 2, oídos. Número 3, boca. Número 4, número 5, espíritu y corazón. Versículo 10. Versículo 10, iglesia. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Número 1, ojos. Número 2, oídos. Número 3, la boca, labios. Número 4, mente. Número 5, su espíritu y su corazón, iglesia. Y número 6, iglesia, su comunión con Dios, iglesia. Perdió la comunión con Dios. Por eso hay muchos cristianos que no ya ni oran. Han perdido su comunión con Dios, iglesia. Estaba fuera de la comunión con Dios. Versículo 11. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. O sea, es tu iglesia. Tiene que formar parte de nuestra vida. Tenemos que estar pendientes que mis ojos, mis oídos, mi mente, ¿cierto? Mi corazón, mi espíritu, mi intimidad, ¿cierto? Estén permanentemente las 24 horas la presencia de Dios. Número 7. David había perdido la alegría. ¿Qué perdió David? La alegría. La alegría, iglesia. Por eso en el versículo 11 le dice: no retires de mí. Ay, porque Dios, después de que a ti te dio el Espíritu Santo, y me lo dio después de que nacimos de nuevo, del agua y del Espíritu, después de que Dios nos ha bautizado con el Espíritu Santo de Dios, ya no lo quita. Pero sí, escúchalo bien, es lo que dice Juan capítulo 14. ¿Qué dice? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Para cuándo, iglesia? Para siempre, iglesia. Eso no es únicamente por la mañana, no, es para siempre. ¿Qué más dice? Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede, iglesia, no puede recibir porque no le ve ni lo conoce, iglesia. ¿Quién recibe al Espíritu Santo de Dios, hermano? Al que lo conoce y al que lo ve, iglesia. ¿Y cómo lo conocemos? ¿A través de qué? De las Escrituras. Ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará. ¿No nos alegramos, iglesia? ¿No nos alegramos, iglesia? Pero mire, iglesia, cuando contristamos al Espíritu Santo de Dios, todas las cosas que vienen a la vida,
escúchame bien, iglesia, pero si entristecemos al Espíritu Santo, por consiguiente, ¿qué perdió David? Sus ojos, sus oídos, su boca, su mente, su corazón, ¿cierto? Su alegría, su gozo, su paz. ¿No perdió qué, iglesia? ¡Oh! Lo dijo el apóstol Pablo, Efesios 4, 30 y 32. ¿Qué dice Efesios? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, no lo contristéis, con el cual fuiste sellados para el día de ¿cuándo, iglesia? De la redención, iglesia. Versículo 31. Quítense, dice la Biblia, eso es decisión tuya y mía. Dice, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos uno con otro, misericordiosos, perdonándolos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Por eso, amados hermanos, hay que quitar de nuestras vidas todo aquello que contrista al Espíritu Santo. Porque al contristar al Espíritu Santo se pierde, ¿sí?, el norte. ¿Qué hizo el hijo pródigo? ¿Se cuenta? Por eso, cuando dice quítense, oye, quítense, ¿qué significa? ¿A quién le corresponde quitarse? Eso de que yo diga, Señor, espíritu de fornicación hecho fuera, olvídese esa carreta, hermano. Eso es basura barata, hermano. ¿Quién tiene la fornicación? La tengo yo. Y yo decido odiar, aborrecer la fornicación y seguir al maestro de Galilea. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Eso, amén. Quítense, entonces. Toda amargura. Yo no puedo entender un cristiano amargo a toda hora, enojado a toda hora, iracundo a toda hora, grita a toda hora, palabras maldicientes a toda hora, y es malicioso hasta con su mirada, es malicioso. Y le pregunta a uno a la esposa, ¿y usted qué estaba mirando? Pero ya se le subió otra vez la de, pero usted ve cosas donde no tiene que ver. Diga conmigo, nunca se me va a olvidar el alto costo de pecar. Estos son unas poquitas cosas, estos son poquitas de lo que le pasó a David. Aquí se está nombrando lo más importante, que era, ¿qué? Su relación con Dios. Número 2, el costo de confesar el pecado. Todo tiene, ¿qué? Un costo, hermanos. El costo de confesar el pecado. Versículos 4 y 5. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El costo de confesar ¿qué? El pecado. Mira lo que dice la reflexión. David, ¿qué reconoce David? Que su pecado es parte de su naturaleza. El que dice que no peca es un mentiroso. Es un mentiroso. ¿Y hacia Dios qué? Mentiroso. Sí, claro. Y dice, usted y yo
Usted y yo nosotros tenemos, o sea, mientras vivimos en esta carne le gusta ¿qué? Esta carne le gusta quedarse en la casa, en la cama. Esta carne le gusta irse a pasear que antes de venir a la iglesia. Eso sí, eso es obvio, hermano. Póngale la firma ahí. Esta carne le dice, ay no, mire, es que hizo achi, ay, ya no voy por el coronavirus. La carne es así. Y dice, lo llevo en mí. Y su tendencia hacia el pecado, soy un pecador. Es que el pecado lo llevamos nosotros. Pablo, ¿por qué dijo miserable de mí? Y muchos predicadores que le hacen creer a la gente, usted ya es libre. Usted ya no, usted ya tal, lo lavó, le hizo, le puso y le llevó y todo eso. Y la gente se cree en eso. Y anda pecando y anda practicando y anda haciendo lo que el mundo hace, pero como ya me lavó, ya me redimió, ya. Lo que tenemos que cuidar, ¿qué? Con temor y temblor, esta salvación tan grande, iglesia. ¿Qué más dice? Cuando vemos el pecado que Dios aborrece, lo confesamos y nos apartamos y seguimos el camino de qué iglesia. De la vida, iglesia. ¿Cuándo qué? Cuando lo vemos. David, ¿por qué no lo vio? ¿Por qué? Porque perdió la visión con Dios. Por eso es que es importante lo que dice en esta última parte. Cuando vemos el pecado que Dios aborrece, lo confesamos y nos apartamos. Bueno, listo. El arrepentimiento tiene dos ingredientes. Tiene un rango y tiene la meta. Bien, arrepentir es confesar nuestros pecados y que darle la espalda. Apartarnos, ¿cierto? Y apartarnos significa aborrecerlo, odiarlo. ¿Eso es lo que significa? Lucas 15:21. ¿Qué dice Lucas 15:21? Vamos a ver. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado ¿qué? Tu hijo. ¿Qué estaba haciendo él? ¿Sí? ¿Cómo se sentía frente al Padre? Indigno. Indigno se sentía frente al Padre. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento nos lleva a sentirnos indignos, sucios y cochinos, ¿cierto? Pero como ahora nos meten hijo del rey del rey, señor del señor, la gente anda con esa película aquí en la cabeza. Pero entre más nos miremos a nosotros, más estamos mirando el pecado. Pero mi alma y mi corazón alaba al rey de reyes y señor de señores. ¿Sabe qué estaba diciendo David? Los versículos 4 y 5. Estaba reconociendo, ¿sí?, que su pecado no era culpa de Dios. En el versículo 4 y 5 está diciendo que su pecado no era culpa de Dios, amados hermanos. De ninguna manera, en lo absoluto, no era culpa de Dios. Cuando confesamos nuestro pecado, no es únicamente mirar nuestro pecado, sino también mirar a Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. O sea, confesamos nuestro pecado y miramos a Dios. ¿Sí? Pero esa confesión y el mirar a Dios, ¿qué trae? Aborrecimiento y odio por lo que hice. Pero si sigo otra vez pidiéndole perdón por lo mismo,
no es hijo de Dios. Ojo, porque se volvió una práctica y el que practica el pecado que dice la Biblia es hijo de quién. Es hijo del diablo. Eso no se negocia, eso no se habla, porque la iglesia se la ha enseñado con aguas tibias y así, no, la iglesia sigue. La palabra es viva y eficaz, es como espada, donde entra, ¡pah! Rompe, pecado allá, santidad aquí. Eso no se negocia, iglesia, como muchos enseñan hoy, y siguen enseñando, de una manera irresponsable de los altares. Que duele en el corazón escucharlos. Que la gente a todo eso le dice amén. Pero gloria a Dios. Porque el Señor, donde está el Espíritu del Señor, hay libertad, iglesia. Una de las partes de confesar nuestros pecados es que usted y yo conocemos el carácter de Dios. Sin el conocimiento del carácter de Dios, eso es pura palabrería. Aquí, ¿qué estamos conociendo, iglesia? El carácter de Dios, iglesia. Aquí David no solo miró el pecado, sino también miró ¿a quién? A Dios. Gloria a Dios. La verdadera confesión incluye arrepentimiento, iglesia. Un sincero cambio del modo de pensar. El verdadero arrepentimiento, ¿cierto? No solo se conforma con confesar, sino un cambio de mentalidad, un cambio total en mi vida. Que me va a costar, pero es que hay hermanos que no quieren que les cueste. Entonces todo lo hacen esas guartibias, todo lo hacen esas medias. O es sí o es no, punto. Cuando David escondió su pecado, pensó que se iba a salir ¿qué? Ya. Pero cuando Natán lo enfrentó, cuando Natán le dijo, había un pobre y un rico, traédmelo acá. No, ese es usted. Ay. Hay una diferencia, escúchalo bien, iglesia, hay una diferencia entre admitir el pecado y confesarlo. Entre admitir el pecado y confesarlo. La confesión significa literalmente decir lo mismo. ¿Qué fue lo que le dijo Natán a David? Lo mismo que Dios estaba esperando que le dijera a él. Lo mismo. ¿Estamos esperando que Dios mande un profeta? ¿Estamos esperando que Dios nos mande a alguien para...? Sí, lo mandó el Espíritu Santo y nos lo está diciendo hoy. Amén. Clarito. Porque a medida en que crecemos espiritualmente, a medida que vamos creciendo espiritualmente, más esta carne va menguando y más cosas oscuras y escondidas van a salir ¿qué? Porque nos ama el Señor. Porque nos ama. Gloria a Dios. Escúchenlo bien, hermanos. Miren lo que dice. Si decimos respecto a nuestros pecados lo mismo que Dios dice respecto a los pecados, en realidad lo queremos decir, estamos confesando los pecados. O sea, si nosotros decimos, confesamos acerca del pecado, estamos confesando, ¿cierto? Así como Dios mismo dice acerca del pecado, entonces realmente sí lo estamos confesando. Pero cuando empezamos a ir por las ramas, ¿cierto? Una cosa lo que dice la cabeza y otro lo que está en el corazón,
Por eso, sí, por eso la persona vuelve como el perro vuelve a dónde. Sí, el perro hace y se va para allá. Y dice el perro, ay, mi vómito. Y empieza el perro. Sí, perdón. Una cosa, a veces no nos gusta. La carne no le gusta este tipo de enseñanzas. No le gusta la carne. Pero a mi alma y a mi espíritu se goza, iglesia. Se goza, iglesia. Porque esta carne se acostumbró a que esta carne tiene una licencia que se llama ¿qué? ¿Qué hace la puerca? La misma que hace la marrana se va para allá. La baña, le echan con la manguera, le quitan el barro. ¿Sí? Yo me acuerdo porque a mí me tocó lavar marranas. Desde pequeño allá en el campo. Y la lavaba y todo eso, y me acuerdo que me hacían aquí así, me miraban, decían, ay, este mucho tonto, no. Y medio nos descuidamos y no, mamá, yo no vuelvo a lavar esos marranos. Esa vaina, miren así. ¿Quién lo dijo? El apóstol Pedro. ¿Quién era Pedro? El apóstol. Lo dijo que dice que el que sigue alimentando su pecado lentamente vuelve a él, lentamente vuelve a él. ¿Se acuerdan de la cita bíblica de hace 8 días? Lentamente vuelve a él, ¿cierto? Y hasta que otra vez. Sí, otra vez, ¿no es cierto? Y Pedro, ¿qué dice? Como el perro. Sí, como el perro. ¿Cierto? Y como el cerdo. ¿Sabe con quién comparó Pedro? No, el Espíritu de Dios. ¿Con qué comparó el pecador? ¿Con qué? Con un perro. Ay, iglesia. El arrepentimiento nos lleva a avanzar, a reconocer de que que fuimos concebidos desde el vientre de mamá en pecado. Nos lleva a eso, versículo 5. He aquí en maldad he sido formado, y el pecado me concibió mi madre. Aleluya. Eso se llama reconocer, hermano. ¿Cierto? Eso del arrepentimiento me lleva a reconocer, Señor, yo soy inmundo. Yo no le estoy hablando a mi alma, yo estoy hablando a mi carne. Soy inmundo. Ayúdame, sin tu ayuda. ¿Qué pasa, iglesia? Sin la ayuda del Señor hay tragedia, dolor, miseria, ruina y muerte espiritual. Sin la ayuda de Dios. Tengamos cuidado con la confesión barata. Dígale al que tienes a tu lado, ten cuidado con la confesión barata. Eso se llama orar solo de labios para afuera. Escúchelo bien, los que están acostumbrados a decir, Señor, perdóname. No es una confesión, es una hipocresía y es una mentira. La verdadera confesión cuesta algo. Escúchelo bien, iglesia. La verdadera confesión tiene un costo, iglesia. Cuesta algo. ¿Puede traer qué? ¿La verdadera confesión de David le costó? Sí, consecuencias. ¿Qué trajo? Versículo 17. ¿Qué trajo a la vida de David? Los sacrificios de Dios.
son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué trajo? Quebrantamiento. Trajo dureza, trajo amargura. Esto no significa hacer penitencias y ganarnos el perdón, no, esto no significa eso. Sino significa que estamos tan quebrantados por nuestros pecados que no podemos ocultar nada a Dios. ¿Qué significa? Que estamos quebrantados por nuestro pecado y que no podemos ocultarle nada ¿a quién? A Dios. Tercer costo, los 3 costos. El costo de pecar, el costo de confesar el pecado y el cuarto, el costo de la limpieza del pecado. Iglesia, las buenas obras no pueden limpiar el pecado. Las buenas obras no pueden limpiar el pecado. Ni siquiera las religiosas, ni los sacrificios, versículos 16 y 17. Porque no quiere sacrificio, el Señor que no quiere. Sacrificio que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Iglesia amada, solo la sangre de Jesucristo nos puede limpiar de todo pecado. En la casita, Hebreos 10, del 1 al 18, para que meditemos en esa palabra. El ofrecimiento del Señor Jesucristo, amados hermanos, fue realizado ese sacrificio una vez y para siempre. Que es mucho más grande, que es mucho mayor que los sacrificios del sistema levítico. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Primera de Juan, iglesia. Primera de Juan. Versículo 1. 7 hasta todos. Primera de Juan 1:7 hasta todos. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está ¿qué? En nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, iglesia. Miren lo que dice el versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos a otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz. Si andamos ¿qué? Si andamos en luz. Tenemos comunión. ¿Por qué no hay casi comunión entre la iglesia? Cada uno anda como quiere. Miren lo que dice esta reflexión. Versículo 7. Un cristiano genuino tiene por hábito andar en la luz. ¿Cuál es el hábito tuyo y mío?
O sea, ¿verdad y qué? ¿Verdad y santidad? ¿Cierto? ¿Qué más? No en tinieblas. ¿Qué es? ¿Qué pasa con muchos hombres? Su manera de andar resulta en una ¿qué? Limpieza. Limpieza continua del pecado a medida que el Señor perdona los suyos. A medida que el Señor va perdonando, hay una limpieza total. Más me agrado con Dios, más quiero hablar del Señor, más estar en comunión, más me gusta congregarme, pase lo que pase. Así me ofrezcan todos los millones del mundo. Primero está el reino de Dios, primero está mi compromiso con el que vive para siempre, y no con las miserias, y no con las migajas que el mundo ofrece. ¿Es verdad? Dijo Pablo, todo lo tengo ¿por qué? Basura. Bueno, o sea que todo lo que hay que perdón, hermanos, pero eso es basura. Y dice en el mismo, dice, puesto que quienes andan en la luz, ¿de qué estamos participando? Tremendo, ¿no, hermanos? Eso es una reflexión del versículo 17, del 7. Si andamos en luz, tenemos comunión, hermano. Tenemos comunión. Yo les decía a los hermanitos, empezamos un taller de evangelismo los viernes. Y de los 9 que empezaron, no hay sino 3 más. Vinieron otros. Esto es así. Perdone con todo respeto, hermano, pero yo te voy a decir algo. No te burles más de Dios. Cuando tú hagas un compromiso, cuando Dios te dice, te sienta, tú viniste ese día no viniste por casualidad, escúchalo bien, iglesia. Cuando Dios me lleva a un determinado lugar, Dios me lleva aquí y no me lleva por casualidad, me lleva es porque allá dice, mire, oiga, ustedes vienen hoy por primera vez, pero es que vamos a desarrollar este trabajo y esto se demora 2 meses. ¿Qué me está diciendo? Dios, ¿qué le está diciendo a ese siervo? Que cuándo dura el desarrollo del trabajo. ¿Cuánto? Entonces, ¿cuánto tiempo tengo que venir a sentarme? 2 meses. Entonces, ¿por qué lo hago cuando yo quiero? Porque si andamos en luz, tenemos comunión, iglesia. Tenemos comunión. Yo sé que a veces la carne le dice, no, usted está sobrado, usted sabe mucho. Sí, a veces la carne le dice. ¿Cierto? Pero el Espíritu de Dios dice, seas humilde, seas humilde, seas humilde y esté dispuesto a aprender como los niños. Porque como nos las damos de grandes adultos, testaduros, cabeza dura y saberlo todo. Pero el niño que quiere, yo quiero aprender. Nosotros empezamos un taller de sembradores, ¿de qué? Los exploradores. 2 libritos, 1 y 2. Empezamos 17 y no terminó ninguno. No terminó ninguno. Y todo es así aquí en la iglesia. Entonces dice, ay, pero es que el pastor no sé qué. Ay, pero es que, no es que no soy yo. Es la falta de asistencia de parte de ustedes. Iglesia, miren, ustedes tienen 6 días, dijo el Señor. Tienen 6 días para que trabajen, para que coman, para que se vistan, para que pongan, traigan y lleven. Tienen 6 días, pero tienen un día nomás. ¿Qué tal si aquí fuera el culto hasta las 7, 8 de la noche? La mayoría de las iglesias en Brasil empiezan a las 5 de la mañana y terminan a las 8 de la noche. Y aquí empezamos a las 11:30. Pero gloria a Dios, ¿no, hermanos? ¿Nos está hablando el Señor, hermano? ¿Qué dice el versículo 9? Si confesamos nuestros pecados. Iglesia, mire, ¿sabe qué? Vamos a hacer. Iglesia, ¿sabe qué no nos deja ser constantes? Que estamos confesando el pecado, pero no nos estamos apartando de él. Iglesia, mire, bueno, para mí, para mí prioridad es mi Señor. La prioridad tuya es mía.
No me va a salir como dijo una vez una hermana, pastor, lo que imagino, yo no puedo porque imagínate, me metí en un apartamento y me tocan cuotas de 2,5 millones. Le dije, ¿y qué le dijo a usted de comprar ese apartamento? ¿Cuánto le gana usted? Dijo, no, 2 millones. Le dije, entonces, ¿cómo va a pagar el medio millón? Dijo, no, por eso yo casi no puedo vivir a la iglesia porque me toca rebuscármela para completar la cuota. Y le dije, ¿quién dijo que comprar un apartamento de eso? Ay, no, pues Dios quiere que nosotros vivamos como vivamos bien. Le dije, ¿bien? ¿Qué dijo? Le dije, ¿usted está viendo bien? Dijo, claro, pues le dije, está viendo bien en verdad. Aleluya. El término si confesamos significa decir lo mismo que Dios dice acerca del pecado y reconoce el punto de vista divino en relación con el pecado. O sea, reconoce. O sea, cuando nosotros confesamos nuestro pecado, es como Dios mismo lo vio. Que lo cometimos exactamente. Señor, mira, eran las 3:45 de la mañana y me levanté a orar y se me vino el pensamiento, la secretaria, Señor, y todo. ¿Sí? ¿Es eso? Es orar así, tal como Dios. Esa es manera de nosotros poder referirnos. Miren lo que dice Proverbios 28:13, iglesia. El que encubre sus pecados. Miren, es el que encubre sus pecados. Pero ahí está hablando de tanto la prosperidad, en la salud, en la parte espiritual, ¿y qué? ¿Sí? En la salud, ¿cierto? En la parte espiritual, en la parte material, ¿cierto? Y en la salud. Ahí está hablando de las tres. ¿Sí? No prospera, es que no prospera en ninguna de las áreas, no prospera en ninguna de las áreas. Ninguna de las áreas. O hay otros que prosperan en un área, pero están chilingueando en las otras dos. Hay otros que prosperan en dos, pero están chilingueando en una. Pero la Biblia dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tienen que ser las tres. Amén. Si las tres no se cumplen, iglesia. O sea, si tú estás bien en tu casa ahorita, económicamente, si vives bien más o menos, ¿cierto? O sea, tienes salud, iglesia, pero espiritualmente no estás bien, iglesia. No se está cumpliendo el propósito de Dios, sino el propósito del mundo. El pueblo de Dios dice, amén. ¿Qué palabra tan dura es esta? Dijo Pedro. ¿Quién la puede? ¿Quién la puede? Y dice, ¿y qué dice? Más el que los confiesa. ¿Qué pasa más que los confiesa? Se aparta. Hay que confesarlo y qué. Apartarse. Y si la infiel le dice, ay, no va a llamar a su marido que usted sale conmigo. Yo no sé qué es eso. Pues que dígale, porque tengo un Dios grande y ya le confesé, voy a confesar y yo sé que voy a sufrir unas consecuencias. No va a llamar a su mujer que usted es un tramposo, que usted no sé qué, que usted es un mentiroso. Va a llamar a su esposa que usted no sé qué, va a llamar a su esposo que usted... Y si usted y yo no tenemos nada que ver, ¿sabe qué? Llámelo, toma. A ver, márquese. El resto de mi celular para que no gaste minutos. Pero, ¿eso cómo se llama? Confesar y apartarse. No, mire, ¿sabes qué? Mira, no sabes qué, dejémoslo así, no sabes qué, entonces listo, vamos a hacer como tú digas. Dice que las palabras de la ramera son como dulces, como tú digas, baby. Ay, tan lindo el baby. Aleluya. ¿Usted sabe que Dios se está glorificando en esta mañana? Gloria a Dios.
Miren lo que dice esta reflexión, hijos. El perdón no es algo barato. Es que el problema es eso. Cuando nos enseñaron a nosotros, tranquilo, que era Cristo, tranquilo, que Cristo no sé qué, que Cristo no sé cuándo, que Cristo no sé más, que el Padre no sé qué, nos dijeron algo que eso fue qué. Eso no costó nada, eso fue barato. No, dice, el perdón no es algo barato. Le costó a Jesucristo ¿qué? Su propia vida. Y al Padre le costó la vida de su propio ¿qué? Hijo, hermanos. Recibimos el perdón debido a lo que Él ha hecho, iglesia. No es porque usted se quiera ser buena persona o yo me quiera ser buena persona y me quiero volver bueno, entonces yo voy a... No. ¿Qué dice? No debido a nuestras oraciones o lágrimas. Hermanito, pare de chillar. Esas lágrimas de cocodrilo no sirven. Muchas veces, no debido a nuestras oraciones o lágrimas, Dios está dispuesto a borrar nuestros pecados y purgarlos completamente, iglesia. Él está ¿qué? Dispuesto a borrar nuestros pecados y a purgarnos completamente. Tan solo el alto costo de la limpieza debería hacernos detestar el pecado y querer alejarnos de toda inmundicia, iglesia. Si entendiéramos, si supiéramos, valoráramos el costo del pecado, el que cometemos un pecado, lo que le costó al Padre, lo que le costó a mi Señor Jesucristo, iglesia. ¿Qué dice Isaías 43, 25? ¿Qué dice? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor ¿a quién? A Él mismo. A Él mismo. Por amor de mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. Mire, iglesia, el Señor, su naturaleza llena de amor, hace que usted y yo nos confesemos el pecado y nos apartemos, y el Señor ya se olvida de esos pecados, por Dios. En cambio, ni su esposa ni su esposo, ni sus hijos, ni la suegra se olvidan de eso. Pero el Señor sí lo hace. Y mientras que Él, si Él lo hace, gloria a Dios, hermano. Volvemos al Salmo y terminamos. El Salmo 51. Salmo 51. Versículo 18, ¿qué dice, iglesia? Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Escúchame bien, hermano. Si nosotros tenemos pecados sin confesar, estamos afectando a la iglesia. Vamos a afectar a la iglesia. Iglesia, cuando tú y yo somos prósperos espiritualmente, en salud y materialmente, iglesia, está primero Dios. Cuando el alma tuya y mía es próspera, iglesia, acuérdate, en el mundo tú y yo vamos a ser prósperos. Podemos tener salud, la misericordia de Dios, y podemos tener prosperidad económica. Pero si no hay la prosperidad espiritual, que es lo más importante, iglesia, de nada lo va a ser. De nada lo va a ser. Para una eternidad, no lo digo yo, lo dice el Señor. Salmo 8. Salmo 8. Salmo 8, versículo 1 al 9, rápidamente. Yo leo 3, usted, y anticipadamente 3. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman. Si fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. 4, 5 y 6.
Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, todos. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Aleluya, iglesia. Grande es tu nombre y misericordioso. Aleluya. Escúchelo bien, iglesia. Según este capítulo 8, la gloria y la gracia de Dios solo se ven en el pecado. La gloria y la gracia de Dios solo se ven en el pecador arrepentido que confiesa su pecado y lo odia, lo aborrece. La gloria de Dios se muestra, escúchelo bien, hermano. La gloria de Dios se muestra en la creación, en los ángeles, en el hombre, las bestias del campo y toda su creación. Pero la gloria y la gracia, ¿cierto?, se manifiesta en el pecador que se arrepiente y aborrece, odia el pecado. Amén. La gracia de Dios se manifiesta en el hombre cuando confiesa su pecado y se aparta, y viene la gracia de Dios sobre la vida de él. Mire lo que dice primera de Efesios 1, 5 al 7, y terminamos, hijos. ¿Por qué sabéis esto? ¿Por qué sabéis esto? Cuando pongo puntos de resalto es para que no se nos olvide. Porque sabéis esto. O sea, ¿sabemos quién? ¿Usted y yo? ¿Nosotros sabemos? Porque Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso, pero es que ustedes lo saben. Ay, ¿sabes qué? Perdón, es que yo no sabía que mirar esas piernas. Como si usted no sabía. ¿Usted lo sabía? Ay, pero yo no sabía que durar 3 horas mirando televisión. Pues usted lo sabía. Por eso dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras que vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Porque por eso viene ¿qué, iglesia? La ira de Dios sobre los hijos. No seáis, pues, partícipes con ellos. No, amor, papi lindo, es que imagínate, ¿te acuerdas de mi compañera de estudio? Me llamó, imagínate, mi amor, hace años no nos veíamos. Entonces usted le va a contestar, dígale a su compañera de estudio que venga aquí en la casa, que queremos enseñarle la palabra de Dios. Amén. Es que hace rato, tú sabes, papi, tú sabes, mami, y saben tutear, ahí sí lo tutean, ¿no? Ahí sí no le dicen, ¿sí? Hola, ¿qué hubo, ojerosa? No, hola, tú, estás, tú y tú. Diga conmigo, su gracia es infinita. No los escucho, iglesia. Su poder es infinito. Esto significa que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos infinitas y muchísimas gracias, Señor, porque es tu palabra, es tu verdad, es tu victoria, es tu bendición, es tu poder. Esto es tu eficacia, es tu vida, es tu eficacia, Señor, es tu abundante gracia, es tu gloria en tu iglesia, Señor. Gracias. Muchas gracias porque tu palabra hoy ha sido, Señor, medicina para mi cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Bendecimos, Señor, toda tu iglesia, bendecimos la enseñanza, bendecimos esta palabra, porque es palabra de poder, iglesia, es palabra poderosa
que nuestro Padre que está en los cielos envió a través de tu Hijo amado, y a través de su Santo Espíritu, y ha ministrado, ha liberado, ha sanado, ha restaurado, ha transformado, ha traído señales, prodigios, milagros, sanidades, Señor, a su iglesia en esta mañana. Gracias, muchas gracias, y bendecimos, Señor, toda tu palabra. Bendecimos esta enseñanza. Bendecimos, Señor Padre de la gloria, cada corazón aquí representado, cada alma, cada vida, Señor, cada familia, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.